Perfecto. Para permitírtelo a ti. Está, parece que ya está andando. Ok, Rubén Sagui, repito, tiene un análisis y comentario sobre las recientes explosiones en Beirut. Rubén, ¿qué tienes que comentarnos al respecto? Después de ti voy a presentar al doctor Lazcano Araujo y comenzaremos con su ponencia. Adelante, Rubén. Perfecto. Muy buenas tardes todos. Qué gusto de verles otra vez. Voy a hacer 2 o 3 comentarios rápidos porque este tema merece más tiempo que lo vamos a dedicar tal vez en un futuro. Pero si me permiten, quisiera empezar con un cuento de hadas. Había una vez un barco fantasma que llegó a anclar en el puerto de Beirut y que había llegado de un reino muy lejano que se llama Rusia y cargaba algún fertilizante para Mozambique. Tenía 2.750 toneladas de fertilizante, nitrato de amonio, para la Mozambique. Este barco aparentemente no pudo pagar los impuestos del puerto o se averió, no se sabe exactamente, pero se quedó allá. Bajaron esta carga a la bodega número 12. Estoy señalando número 12 porque es importante. Y el barco después desapareció, dicen que se hundió. El dueño del barco no se sabe quién es y dónde está. Esto es el cuento de hadas. Y ahora les voy a contar la verdad, lo que pasó. Pues sabemos, todo el mundo vimos las explosiones y definitivamente vimos que había no una explosión, si había más que una explosión. Tal vez al principio se veía como pequeños petardos, como lucecitas de Navidad o algo así abajo. Después hubo una explosión muy fuerte que emitió una nube muy alta de humo negro o gris oscuro, ¿verdad? Y después inmediatamente vino la segunda explosión, que también emitió una nube enorme y grande de humo, pero esta vez de color casi rojo, ¿sí? Eso era la segunda explosión. Y la tercera explosión era la onda expansiva, que se veía como una pequeña bomba atómica, blanca, que se explotó y mandó la onda explosiva y destruyó la mitad de la ciudad. Entonces, les digo que yo en curso de oficiales tuvimos un curso de explosivos también y está clarísimo para cualquier persona que no puede haber explosiones con diferentes colores de humo de un solo material. En otras palabras, lo que se explotó allá no era el nitrato de amonio, el fertilizante, se explotó allá cosas diferentes. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué. Y se sabe que explotaron allá combustible para misiles, municiones y otros materiales bélicos que llegaron desde Irán hacia Beirut por este barco. El otro punto importantísimo, ¿en qué bodega lo están almacenando? La bodega número 12, si ustedes fíjense después en el puerto, es la bodega que está más cerca al muelle. Está justo al muelle. Quiere decir que el barco que ancla en el puerto, en el muelle, de allá a la bodega son 10, 15 metros. Ahora, no es lógico. Ahora, si alguien sabe algo de manejo de puertos, los cargamentos que llegan a corto plazo, que llegan y salen a otros destinos, para esos cargamentos se usa los bodegas que están cerca del muelle, porque hay que manipularlo y todo lo demás para bajar y subir y bajar y subir. Los cargamentos que quedan en un puerto años y mucho tiempo
Este cargamento de fertilizante se quedó allá 7 años, ¿verdad? No es lógico que lo almacenen en la bodega cerca al muelle. Lo mandarían después de 1 año, 2 años o no sé cuándo a una bodega trasera al fin del puerto donde no hay problemas de logísticas y de movimientos. Eso es lógico, cualquier persona lo sabe. Entonces, ahí despertamos la pregunta, ¿y por qué y quién usa una bodega que está justo junto al puerto, al muelle, perdón? Y la respuesta es Hezbollah. Cuando uno quiere esconder un cargamento que llegue y quiere meterlo rapidísimo en una bodega de noche o de día, para que no habrá la posibilidad de tener una fotografía de satélite o una fotografía de una persona que está pasando por el puerto. Entonces, usan una bodega en la cual se puede meter este cargamento rapidísimo en una forma que está poco vista. Otro punto importante que no conocemos, el puerto de Beirut tiene 2 puertas. La puerta principal, donde está la aduana, la policía, donde se pagan los impuestos y todo lo demás. Y hay una puerta trasera, que nadie habla de ella, que se llama la Puerta de Fátima, y esta puerta es exclusivamente manejada por el grupo terrorista Hezbollah. Dicen que esta puerta se abre muchas veces durante las horas de 3 a.m. hasta las 5 a.m., solamente en la madrugada. ¿Y para qué? Para meter todo el armamento y todo lo que reciben ellos de Irán. Acuérdense que anteriormente todo lo que se recibió de Irán llegó a ¿dónde? Llegó a Damasco, vía aérea, a unos hangares y bodegas enormes que estuvieron allá durante muchos años. Los últimos 2 años, algún país misterioso destruyó toda la infraestructura de Damasco. Ya no hay ninguna bodega allá. Entonces los iraníes tenían que cambiar su logística y sus rutas de abastecimiento a Hezbollah y están usando hoy día el puerto de Beirut. Entonces, de esta puerta de Fátima, que es exclusivamente manejado por ellos, entra armamento durante la noche y sale, ¿qué sale? Ellos exportan, no solamente importan. ¿Cómo se financia el grupo Hezbollah? Gran parte de su presupuesto es la exportación de drogas. Entonces, de esta misma puerta y de este mismo muelle salen cargamentos de droga a todo el mundo y ese es un ítem muy importante en su financiamiento. Yo no tengo más tiempo, entonces nada más les dejo esos puntos para pensarlos y en el futuro podemos hacer una plática con un poco más de detalles, con más profunda. Gracias, Rubén. Rubén Sagui en septiembre va a detallarnos un poco más de este tema en una ponencia, en una breve ponencia de Polémica y Café. Mientras, para los que, bueno, yo para el día de hoy, ayer y hoy recibí felicitaciones por el doctor, por tener invitado el día de hoy al doctor Lascano, Filip, Clara, Salomón, me felicitaron por haber invitado al doctor Lascano y tenerlo esta tarde. Para los que como yo no lo hemos escuchado anteriormente, lo voy a presentar con una semblanza breve. El doctor Antonio Lascano Araujo es doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor emérito, investigador y director del Laboratorio de Origen de la Vida de nuestra facultad. Es doctor honoris causa por la Universidad de Milán, la Universidad de Valencia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Es miembro y presidente por 2 periodos de la International Society for the Study of the Regions of Life. Es Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias naturales en el 2007. Es medalla Alfonso Herrera en México, medalla Francesco Redi en Italia y medalla Guillaume Bud del Collège de France. Es miembro del Colegio Nacional desde el 2015. Doctor Lascano, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y aparte de platicarnos de coronavirus y la pandemia, el doctor Lascano recientemente publicó un trabajo sobre un compuesto que potencialmente efectivo para el tratamiento de COVID-19, sofosbuvir, que muy amablemente le facilitó a Oscar y algún colega me mandó a mí también. Doctor Lascano, bienvenido. Es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Morris. Muchas gracias a todos ustedes. Esta es la segunda vez que participo en este tipo de eventos. La vez anterior fue invitado por Oscar Flores, que es un amigo y un colega de hace muchos años, y al que estaba yo, bueno, más que a él, estaba mandando saludos a Miriam, que le estoy viendo a su lado y que la quiero mucho. Bueno, ahora ya no la veo porque la pantalla no lo permite, pero ¿qué pasó, Miriam? Qué gusto verte. Bueno, la vez anterior tuve el placer de ir al Deportivo Israelita, si no me equivoco. Eran otras épocas que yo espero sinceramente regresen. Realmente yo tengo una confianza tal vez excesiva, pero tengo una confianza en la ciencia, no necesariamente en todos los científicos, pero ciertamente en el trabajo que se está haciendo a nivel mundial para tratar de resolver el problema que estamos enfrentando. Se me ocurrió platicar con ustedes un poco de las generalidades del virus del COVID-19 desde el punto de vista biológico, que es una óptica distinta, desde luego, a la de los médicos, a la de los economistas, a la de los sociólogos, que son la gente que ha estado tocando mucho el problema, pero es un punto de vista no de modo alguno antagónico, sino absolutamente complementario, porque evidentemente las pandemias son problemas que tocan tantos aspectos de nuestras vidas que no podemos restringirnos a una sola visión. Entonces, no sé si puedo compartir las imágenes, Morris. Sí, por supuesto. Lucero, el doctor Lascano tiene habilitado compartir pantalla. Así es. Ah, perfecto. Sí, sí, Toño, por favor. Con tu voz, sí te acuerdas, ¿no? El botón de verde inferior, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Y bueno, después de haberlo platicado con Morris, que también es un amigo y colega de hace muchos años, decidimos que le íbamos a poner como nombre coronavirus y pandemia. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con la imagen que les voy a presentar, que a mí me sorprendió mucho. Yo no soy virólogo, yo trabajo con RNA, que es el material genético de este tipo de virus, los coronavirus. Tengo una idea totalmente racionalizada, yo creía que muy clara de lo que son los virus, pero déjenme mostrarles una imagen que es muy sorprendente. Miren, aquí ven una fotografía al microscopio electrónico de un cabello humano y pueden ver en este puntito blanco que apenas se nota la dimensión comparada de un cabello como el de cualquiera de nosotros con el SARS-CoV-2. O sea, cuando hablamos de virus, realmente estamos hablando de entidades biológicas que pueden replicarse, que pueden evolucionar, que son extraordinariamente pequeñas, pero más allá de lo que estamos acostumbrados a un nivel cotidiano. Lo que también resulta asombroso es que a pesar de su pequeñez, nos basta con cerrar la puerta para que el virus no entre a casa. Nos basta con usar el cubrebocas para abatir de una manera muy, muy significativa no solo la posibilidad de que una persona infectada disperse el virus, sino también de que los que no estamos infectados podamos tener el virus adentro en las fosas nasales, en la boca, etc. Bueno,
déjenme contarles un poco la historia de los coronavirus. Fueron en realidad descubiertos por una mujer absolutamente excepcional, una microscopista electrónica, June Almeida, de familia escocesa, de una familia muy limitada económicamente. El padre era chofer de autobús, ella combinaba una inteligencia verdaderamente notable con una habilidad manual excepcional. Y ella finalmente logró entrar a trabajar como técnica en microscopía electrónica, se casó con un venezolano, un pintor venezolano, de allí el apellido, y todo el mundo se quedaba siempre asombrado de las imágenes que obtenía con el microscopio electrónico. Un colega de ella que la respetaba mucho le mandó unas muestras de secreción nasal y porque le llamó la atención las gripas que estaban reportando, y ella y el profesor Tyrrell se dieron cuenta por primera vez que se trataba de un virus nuevo, un coronavirus. Aquí ven ustedes las espículas que rodean a los virus. Ahora reconocemos que se le da ese nombre porque estaban pensando en la corona solar, la que se ve durante un eclipse total de sol, y ahora tenemos desde luego imágenes mucho más detalladas. Esta es una célula humana con colores artificiales y pueden ver aquí la enorme cantidad de virus que están eclosionando, que están saliendo de las células, listos para ir a infectar otra célula. Ese es un esquema del SARS-CoV-2, el virus responsable de la pandemia que estamos atestiguando. Reconocemos y conocemos con un detalle enorme sus distintos componentes. Lo que ven de color amarillo es una proteína que llamamos una espícula, spike en inglés, y estas son precisamente algunos de los componentes contra los cuales se están trabajando ahora en vacunas para tratar de inactivar al virus. Si uno hace un corte del virus, uno ve una parte roja que corresponde a grasas, a una parte de la membrana que ha tomado de las células humanas, y en el interior ven ustedes de color rosita una molécula de RNA, vamos a verlo un poco más adelante porque esto es importante, y el RNA es simplemente un ácido nucleico que aquí está enrollado en el sentido de las manecillas del reloj. Hay otros componentes, otras proteínas, como estas proteínas azules que están en la superficie, que también son muy importantes para la invasión al interior celular. Y lo que ocurre realmente es que estas espículas se pegan a unos receptores que llamamos AC2, que están en células humanas. En realidad, muchísimos animales las tenemos y embonan de una manera equivalente a como una llave precisa entra a una cerradura. Estos receptores AC2 en realidad tienen una distribución enorme en todos los epitelios y esto es lo que explica la presencia del virus infectando células de distintas partes del cuerpo humano. Una vez que el virus penetra al interior de una célula, se empieza a multiplicar en unos compartimentos que tiene la célula. Y aquí otra vez con colores falsos ven ustedes una imagen que no deja de ser muy bella, pero es una belleza aterrorizante, ¿no? Ahora, para entender exactamente lo que es un coronavirus, vamos a primero mencionar algo que es muy importante. Hay virus en todos los grupos biológicos. Hay virus en bacterias, en otro tipo de organismos también que carecen de núcleo que llamamos arqueas. Hay virus que infectan a amibas, a paramecios, a diatomeas, etc. Hay virus que infectan a las plantas. Hay muchísimos virus que infectan a otros animales aparte de nosotros. Hay virus que infectan a hongos. Y en realidad se dan ustedes cuenta que hay una diversidad de morfologías. Algunas se ven muy parecidas, como estas formas icosaédricas que estoy marcando, pero la similitud es en realidad bastante superficial en términos de que no nos sirve
para hacer una taxonomía, una clasificación de los virus. Y en realidad preferimos clasificar a los virus como virus de RNA o virus de DNA. Esa es una clasificación que propuso David Baltimore hace 50 años y realmente es una clasificación muy útil. El DNA, todos ustedes saben que puede ser de una sola hebra, una sola hélice o de doble hélice. Si quieren tener una idea de lo que es una doble hélice, les sugiero que vayan a la estación del metro Camarones, cuando ya pueda uno usar el metro, y van a ver que son escaleras complementarias. Es exactamente lo que pasa con la doble hélice del DNA. Y si son virus de RNA, pueden ser una hebra positiva, lo cual quiere decir que cuando entra el RNA, el material genético al interior de la célula, rápidamente es traducido. Entendemos muy bien, es asombrosa la precisión con la que entendemos cómo rápidamente se pega el virus al ribosoma, que es la maquinaria celular que permite sintetizar proteínas. Hay hebras negativas, virus de hebras negativas, que forman una hebra positiva y ese es traducido. Hay virus de doble hélice, que son muy pequeñitas, y finalmente los retrovirus, como el virus del SIDA, en donde lo que tenemos es un virus de RNA que entra al interior de la célula, se forma, se copia el DNA, y este híbrido luego pierde el RNA, se forma una doble hélice de DNA exactamente igual como la que estamos viendo acá abajo, y entra a la célula, al núcleo de la célula, y ya es cuando decimos que una persona es, por ejemplo, seropositiva para VIH. Lo que es importante tener presente es las estructuras que forman el RNA y el DNA. El DNA, que es muy famoso, todos hemos oído hablar de él, forma una doble hélice gracias a que las bases nitrogenadas que tiene son complementarias, y como las bases están hacia el interior, están lejos del agua, aquí adentro de la doble hélice no hay agua, eso las hace muy estables químicamente, y por eso habrán visto ustedes en películas como Parque Jurásico que los personajes extraen DNA y con esto clonan dinosaurios, que es una fantasía maravillosa, pero que no deja de reflejar lo que es precisamente la estabilidad química del DNA. El RNA también es un ácido nucleico, pero típicamente existe como una sola hebra. Y pueden ver ustedes como aquí las bases, que están indicadas con estos rectangulitos de color, están expuestas hacia el agua del citoplasma, hacia el agua del ambiente. Esta las altera químicamente, pero el RNA puede tener regiones complementarias y se forman dobles hélices, se forman estas asas o horquillas, o puede existir como una molécula sencilla. La misma molécula puede tener partes donde no hay doble hélice. Y esto va a hacer que el RNA sea más inestable químicamente y por lo tanto la información genética varía más. Déjenme mostrarles algunas diapositivas que son realmente muy sencillas, espero que no se ofendan por la simplicidad, pero que son absolutamente maravillosas. Cuando hablamos de bases, estamos hablando de un alfabeto de 4 tipos de letras: la adenina, la uracilo, la citosina y la guanina. En el DNA, en lugar de uracilo, tenemos timina, típicamente, pero se dan ustedes cuenta por la geometría de las moléculas que el uracilo y la adenina son absolutamente complementarios, la citosina y la guanina son absolutamente complementarios. No necesitamos gastar una sola molécula de ATP, no necesitamos gastar energía para que se reconozcan las bases entre sí. Y aquí está el secreto de la replicación de los ácidos nucleicos. Si yo tengo un molde, como ven aquí, de 4 bases en el interior de la célula o en un tubo de ensayo, llega la base complementaria, se pega, llega otra. Aquí se modificó un poco, perdón, las imágenes les puedo organizar, quedan un poco más bonitas. Llega, se pega y entonces una enzima, una proteína catalítica, las pega químicamente con lo que llamamos un enlace fosfodiéster. Y esta proteína es un tipo de proteína que llamamos una polimerasa porque polimeriza
a las bases leyendo un molde. Puede haber un error durante la replicación. Aquí, perdón, se movió este cachito del uracilo, pero la idea es que tenemos aquí adenina, uracilo, guanina, uracilo, citosina, y la base se puede equivocar. Perdón, la enzima se puede equivocar, comete un error en la replicación y entonces se dan cuenta que aquí tenemos una mutación puntual. Estas mutaciones son muy importantes. Hay enfermedades muy severas que pueden deberse a una sola mutación. Y no sé si han oído ustedes hablar, por ejemplo, de que hay gente que nace con el corazón del lado derecho, lo cual generalmente asusta mucho a los pediatras cuando no le encuentran el corazón a un niño. Bueno, pues simplemente es una mutación de una sola base y eso cambia la simetría o más bien el orden interno de los órganos, de manera que estas mutaciones pueden tener efectos muy importantes. Las enzimas que replican a los ácidos nucleicos, las polimerasas, las conocemos muy bien. Y esta es una representación en 3 dimensiones de la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C. ¿Por qué puse al virus de la hepatitis C? Bueno, porque ya Morris mencionó el sofosbuvir, que es un compuesto que inhibe, que cura de hecho a los pacientes que padecen hepatitis C y realmente lo que hace es inhibir esta molécula. La molécula decimos que tiene la forma de mano derecha, en realidad es una metáfora un poco exagerada, pero decimos, bueno, la parte azul corresponde al pulgar, la parte de color aquí rosita corresponde a los dedos, ambas partes, los dedos y el pulgar, interaccionan con los ácidos nucleicos, y la parte más antigua de la molécula, la parte catalítica, la parte que permite la formación de los enlaces químicos, es lo que llamamos la palma de la mano. Y esta, desde hace como 20 años en mi laboratorio dijimos, esta tiene que ser la parte más antigua, y todos los datos que tenemos a la fecha corroboran esta idea. Decíamos que las polimerasas tienen la forma de una palma de la mano, y aquí pueden ver el dominio catalítico, que sería la palma de la mano derecha, aquí el pulgar, aquí los dedos, y otra vez digo, es una idealización, pero una vez que ve uno esta imagen del estudio de la mano de Rodin, difícilmente se le va a olvidar. Bueno, conocemos muy bien las polimerasas, extraordinariamente bien. Aquí ven la polimerasa con el mismo tipo de colores, lo cual está muy bien, porque se ve muy claramente lo que sería el pulgar en color rojo para el virus del dengue, para un poliovirus y para el SARS-CoV. No el que está causando ahora la pandemia, sino el pariente que apareció en China hace unos 15, 20 años. Y se dan ustedes cuenta que hay una especie de túnel, porque aquí hay cadenas de aminoácidos que ligan a los dedos con el pulgar, pero por este túnel es por donde pasan los ácidos nucleicos y se están replicando. Otra vez, conocemos muy bien las estructuras. Un antiguo estudiante, ya un colega en el laboratorio, que Oscar conoce muy bien, el doctor Jacome, voy a volver a mencionarlo varias veces, dice que cuando empezó a hacer su tesis de doctorado conmigo, le recordaban serpentinas y confetis, pero ahora es cuestión de entrenarse, ahora ve una de estas estructuras y enseguida reconocemos todas las partes funcionales. Bueno, las polimerasas que les acabo de mencionar se equivocan muchas veces. Es decir, cuando se da la replicación, ven ustedes que hubo aquí 3 mutaciones puntuales, hipotéticas, en este molde pequeñito de solamente 5 bases. Y eso en realidad en lo que se traduce es en un cambio enorme. Un cambio tan grande que si yo hago un histograma de una gráfica de la composición química de las poblaciones de virus de RNA, lo que voy a ver es que hay una dispersión enorme. Es decir, si yo hago, por ejemplo, si quiero medir la estatura promedio de los mexicanos, pues voy a tener unos muy sotaquitos, voy a tener unos muy altos, esos van a ser típicamente yucatecos, esos van a ser típicamente la gente del norte de México, pero la mayor parte de los mexicanos caemos en un promedio representado por el máximo de esta curva. Esto es, digamos, un histograma típico, y así son las poblaciones de virus de RNA, tienen una enorme diversidad. Y esta diversidad es fatal porque nos está diciendo que cuando ya tengo un medicamento o tengo una
vacuna contra el virus, bueno, el virus puede mutar y entonces se sale de esta curva típica y tengo otra vez que estar diseñando otra vacuna u otro medicamento. Por eso nos tenemos que vacunar contra la influenza cada año, porque está cambiando la composición genética de los virus por mecanismos que son un poco distintos, pero que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, esto es, digamos, la replicación típica de los virus de RNA. Ahora, lo que también ocurre es que el DNA se replica de manera equivalente con un molde que se lee con la enzima, pero tiene pegado una otra enzima, una otra parte que llamamos exonucleasa. Y la exonucleasa, cuando uno la ve en 3 dimensiones, aquí está el virus de la hepatitis C que ya les mostré, se dan cuenta que aquí está la palma de la mano, el pulgar, los dedos, y tiene esta parte roja que corresponde a la exonucleasa. Y la exonucleasa en realidad es evolutivamente hablando muy, muy importante porque es lo que permite abatir los errores. ¿Cómo los abate? Se fue clarísimo en este esquema que tomé de internet. En color verde ven el molde de DNA que se está replicando. Y va aquí la polimerasa pasando, brincando de par de base en par de base, y ven que frente a la timina pegó una adenina, frente a la citosina pegó una guanina, frente a la adenina tiene una timina, frente a timina adenina, frente a citosina guanina, y aquí se equivocó. Se equivocó porque se dan cuenta que frente a la citosina debería haber una guanina y pegó una adenina, se equivocó. Pero es cuando entra precisamente la exonucleasa en acción, corta la base equivocada, la corta literalmente, la saca de este juego molecular y la célula la va a reciclar, todo lo que no mata engorda, entonces todo se utiliza y entonces ya se pega la base correcta y se sigue replicando el DNA. Hay una comparación que siempre me gusta hacer que es con los teléfonos celulares. Si ustedes usan el teléfono celular para mandar, por ejemplo, un mensaje, y en ese mensaje ponen estoy abajo y ponen abajo con B chica, inmediatamente el editor del teléfono celular los va a corregir y uno se queja a veces de que los adolescentes se la pasan usando teléfonos celulares, pero la verdad es que ha mejorado muchísimo su ortografía. Esto es típico, esta presencia de un editor es típico de los virus de DNA, de las células que tienen DNA. De manera que si yo hago una comparación de la diversidad en una población de virus de RNA con una población de virus de DNA, se dan cuenta que aquí todos son extraordinariamente parecidos, mientras que en los virus de RNA tengo una diversidad mucho mayor. Y esta diversidad mucho mayor en lo que se traduce, la otra diapositiva no me servía, es en que, por ejemplo, las plantas, los animales, los hongos, tenemos muy pocas mutaciones. Las bacterias mutan un poquito más que nosotros, tienen otros mecanismos que generan diversidad, al igual que los virus de doble cadena de DNA, pero los virus de una sola cadena de DNA o los virus de RNA, incluyendo el SARS-CoV-2, están mutando muy rápidamente, mutan muchísimo, lo cual nos dificulta en términos generales el poder desarrollar formas de resolver los problemas de salud. Bueno, cuando comenzó la pandemia de COVID-19, yo le escuché al subsecretario López-Gatell un error que me impresionó y me empecé a preocupar muchísimo por lo que estaba ocurriendo, porque dijo, bueno, el COVID-19, el virus del COVID-19 es un virus de RNA, se transmite por fluidos nasales, bucales, en saliva, etcétera, es equivalente al virus de la influenza. Y ahí me asusté muchísimo porque dije, esto va mal, porque efectivamente el virus de la influenza es un virus que ataca el sistema respiratorio, igual que el COVID-19, es un virus de RNA, igual que el COVID-19, es un virus que
Puede uno transmitir en gotitas de saliva, en aerosoles, ahora todos lo aceptamos, etcétera, pero la genética de los virus es muy distinta. Miren, si yo hago un corte y veo un virus de la influenza, lo que veo es aquí en el interior, de color ocre, ven 8 cachitos de RNA, 8 pedacitos de RNA. Y los virus de la influenza evolucionan muy rápidamente porque están intercambiando estos pedacitos de RNA con otros virus de RNA. Déjenme ponerles un ejemplo clarísimo. Todos podemos decir, quiero cenar una pizza. Usé una frase en español, quiero cenar una, y luego metí la palabra pizza, que es una palabra napolitana, que de ahí brincó a toda Italia, de Italia pasó a Estados Unidos y de Estados Unidos pasó a México, en donde teniendo tlayudas a la gente se le ocurre comer pizzas, ¿no? Pero se dan cuenta que se incorporó la palabra sin ninguna dificultad al español. Bueno, lo mismo pasa con estos virus de la influenza, que son virus que tienen una tasa de evolución muy rápida porque están intercambiando e incorporando palabras que vienen de otras poblaciones de virus de RNA sin ningún problema. En cambio, el virus del COVID-19 es un virus, como ya vimos, que tiene su membrana, que tiene proteínas, que tiene las espículas, pero la cadena de RNA es una cadena larga, enorme, que tiene una tasa de mutación muy baja. Es decir, los virus de RNA evolucionan en promedio 1.000.000 de veces más rápidamente que los virus de doble hélice del DNA. Los coronavirus mutan en promedio unas 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. ¿Por qué? Y eso, los que trabajamos en RNA nos dimos cuenta desde el primer momento. Miren, este es el mismo esquema que acabamos de ver de replicación. No sé si alcanzan, espero que no haya daltónicos entre los que estamos participando en esto, porque tengo un estudiante en el laboratorio que es daltónico y nos llevó semestre y medio darnos cuenta que no podíamos estar hablando de los colores en el mismo sentido en que los demás lo entendíamos. Pero suponiendo que ninguno de ustedes es daltónico, ven en color gris aquí la cadena de RNA que se está replicando. Y ven aquí en color púrpura la cadena de RNA que se está formando leyendo el molde que tenemos acá. Ven ustedes aquí en distintos tonos de verde y en naranja representadas la estructura terciaria de muchas proteínas que están pegadas a la polimerasa. Lo que estoy marcando ahora en color rojo es precisamente la polimerasa que lee RNA y pega los ribonucleótidos. Pero se dan cuenta que aquí hay una proteína adicional, NSP14, de un color azul borbón, y esta proteína es precisamente una exonucleasa. El único virus conocido que tiene una capacidad de edición de todos de RNA es precisamente los coronavirus, y eso hace que evolucionen muy lentamente. También son los responsables de que los virus de los coronavirus tengan un genoma muy grande, lo cual, como vamos a ver, es una mixed blessing, ¿no? Es un problema ahí muy complicado. Bueno, ahora, estamos familiarizados con coronavirus desde hace muchos años, probablemente han infectado a humanos desde hace años. De hecho, estoy seguro que todos los que estamos participando aquí hemos tenido infecciones por coronavirus en el pasado. Aquí ven un árbol evolutivo, un árbol filogenético, como si fuera una especie de flor con varios pétalos. Y aquí cada ramita que están viendo corresponde a distintos coronavirus de distintos grupos animales. Aquí ven en el pétalo de alfa coronavirus, ven uno que se llama HCOV B229E, otro que se llama HCOV NL63, otro que se llama aquí en estos beta HCOV OC43, otro que se llama HCOV BHKU1, y todos estos virus que acabo de señalarlos son virus que nos causan las gripas estacionales, esas que todos hemos tenido en el invierno, ¿no? De repente se siente uno muy incómodo por una gripa violenta, bueno, se queda en casa un par de días y en realidad
si uno no se descuida, no hay ningún problema y se resuelve muy rápidamente el problema. Son coronavirus, son, digamos, como primos en tercer grado del SARS-CoV que apareció en China hace unos 20 años y que causó muchos muertos, y del MERS-CoV, que es un virus del Medio Oriente, que ahora sabemos que uno de los reservorios son los camellos, y como la gente, los que tienen camellos, duermen con sus camellos cuando están en caravanas, por ejemplo, bueno, brincó de los camellos a los humanos, pero al hacerlo, lo que provocó fue una enfermedad tan violenta que la epidemia se contuvo. Es decir, la gente se moría muy rápidamente y entonces no había manera de que se extendiera. El SARS-CoV-2 es un primo hermano, no es un primo en tercer grado como los que estamos viendo aquí, sino es un primo hermano del SARS-CoV que apareció aquí, que está en este pétalo de color verde claro. ¿Por qué es tan importante señalar todos estos virus? Porque muchos hemos sido infectados, yo estoy seguro que todos los que estamos participando por coronavirus estacionales que causan gripa, si se descuida uno pueden provocar neumonía, pero es posible que estos virus le den a un porcentaje de la población, no sabemos que los números exactos, ni sabemos qué tan fuerte sea lo que voy a decir, que le den una cierta inmunidad a al virus del SARS-CoV-2, el que ahora nos está infectando. Bueno, es decir, la presencia de una exonucleasa en los coronavirus los ha vuelto extraordinariamente exitosos en términos evolutivos, permitió una expansión enorme de su variedad y permitió que el genoma creciera. Y ello implica que como tienen un genoma más grande, hay una expresión más compleja de su contenido genético. Los adolescentes típicamente en Estados Unidos usan 200 palabras en su vida cotidiana. Un estudiante francés de la misma edad usa en promedio 5,000 palabras, y los que hayan tomado clases de francés o hayan dado clases en Francia, qué sé yo, se dan cuenta del refinamiento con el que escriben los estudiantes franceses, porque usan muchas palabras. Bueno, esto que me está diciendo, que como el virus tiene un genoma muy grande, tiene una biología muy complicada, y esto es algo que hemos ido descubriendo de una manera muy dolorosa al ver los efectos que está teniendo en distintos órganos. Pero al mismo tiempo el genoma más grande, la exonucleasa, implica que son más estables genéticamente, lo que implica que no van a variar tanto de paciente a paciente ni año con año por una parte, y que una vez que tengamos una vacuna o tengamos medicamentos antivirales, no vamos a ver resistencia en tiempos muy cortos. En esto estamos muy atenidos. Vamos a ver qué significa esto en términos médicos. Yo no soy médico, como saben ustedes, pero todos hemos visto estos casos pavorosos, terribles, dolorosísimos de la gente que queda infectada con COVID-19 y cae en una cascada de padecimientos que finalmente los llevan a los pacientes a la muerte. La pregunta es, ¿por qué hay estos desarrollos severos de COVID-19? Uno es, ¿hay diferencias en las cargas virales? Bueno, el personal de salud está en hospitales donde hay muchos virus circulando, están sujetos a una infección frecuente y probablemente esto los afecta. La edad, sabemos que es un factor importante. Las personas de más de 60 años somos mucho más proclives a tener una forma severa de la enfermedad. El sexo, es decir, genéticamente, parece haber aquí diferencias. Y estas diferencias son en parte culturales y en parte genéticas. Primero, las mujeres fuman en promedio menos que los hombres. En segundo lugar, las mujeres se lavan más las manos. Las mujeres son las que normalmente cambian a los bebés, preparan la comida, se lavan más las manos. Y algo que se ha visto es bastante frecuente en muchos países. Las mujeres le hacen más caso a los médicos, por ejemplo, cuando se trata de ir a hacer exámenes de salud, atienden más a los médicos.
Un caso concreto es el éxito real que hemos tenido en todo el mundo con las campañas de detección del cáncer de mama, mientras que el cáncer de próstata sigue siendo un problema porque a muchos hombres les da temor, a mí no, a Oscar sé que tampoco, les da temor que hagan el tacto anal para ver cómo está la próstata. Pero en términos generales, los hombres atendemos menos lo que dicen los médicos. Y el componente genético está aquí muy claro. Las mujeres, como ustedes saben, son genéticamente XX, los hombres somos XY, y en el cromosoma X está codificado un componente del sistema inmunitario que se llama TLR7, que detecta RNA que esté vagando en la sangre. RNA vagando en la sangre típicamente son virus. Entonces, las mujeres, como son XX, aparentemente esto tienen dos mecanismos el doble de mecanismos que nosotros para inhibir algunos virus. Y el estado de salud. Claramente, si alguien es hipertenso, tiene problemas de cardiopatías, es diabético, como es mi caso, fuma mucho, tiene obesidad mórbida, etcétera. Entonces, ciertamente es mucho más susceptible en términos del ataque viral. Creemos que hay diferencias genéticas muy claras en la susceptibilidad de los pacientes. Hace un mes más o menos se publicó un estudio fascinante de dos parejas de hermanos holandeses, venían de familias que no estaban relacionadas entre sí, y de esos 4 hermanos, 4 fueron a dar a terapia intensiva, uno falleció lamentablemente, y cuando se les examinó así la rapidez con la que se desarrolló la enfermedad, se dieron cuenta que los 4 tenían mutaciones precisamente en el gen que codificaba para TLR7. Por cierto, esta diapositiva yo la había preparado mucho antes que supiéramos del caso de estos hermanos holandeses, porque para un biólogo era muy obvio este ejemplo. Y también sospechamos que puede haber diferencias en la sensibilidad de los receptores AC2, pero esto no está probado. Finalmente, el otro punto que preocupa mucho a la gente, y aquí les quisiera dar muchísima tranquilidad, es si tratando de un virus de RNA, si vemos variabilidad en las cepas de SARS-CoV-2. Y aquí la respuesta es no, para nada. En mi laboratorio muy rápidamente dijimos, nos hicieron mucho caso en la universidad, etcétera, este no es un problema real cuando se trata de confrontar la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en términos de la enfermedad? Bueno, hay personas más sensibles a la infección que otros, hay personas que pueden desarrollar una enfermedad mucho más severa, como ven ustedes aquí, pero el primer punto es el inóculo, la cantidad de virus que nos infectan. Todos hemos visto esta campaña cada vez más intensa, venturosamente en México, para usar el cubrebocas. El argumento para usar el cubrebocas ha sido, a ver, por favor, si alguien está infectado al usar el cubrebocas está inhibiendo la entrada del virus, sí, pero también, está evitando la dispersión del virus, pero si yo uso el cubrebocas estoy reduciendo hasta en un 95% la probabilidad de que los virus penetren a las fosas nasales o a la boca. Si yo trabajo en un sitio como un supermercado pequeño, que tenga en una tienda pequeña, que tenga aire acondicionado, voy a estar expuesto a muchos virus mucho rato, mientras que si estoy en la calle y estoy con el cubrebocas, el inóculo va a ser muy pequeño. Está el problema de la inmunidad cruzada. Tal vez los que hemos tenido las gripas ocasionadas por coronavirus somos un poco más resistentes, no es muy claro esto. Luego tiene que ver con la genética, por supuesto. Ya vimos el caso de los receptores. Los hombres estamos más expuestos que las mujeres. Las comorbilidades, diabetes, cardiopatías, problemas renales y finalmente la edad mayor. Es decir, conocemos perfectamente bien, esto es muy importante tenerlo presente, conocemos perfectamente bien
cómo podemos evitar el contagio y el desarrollo de la enfermedad en la medida que nos cuidemos. Ahora, aquí hay que decir dos cosas que son muy importantes. Y aquí estoy citando a mis amigos médicos. A ver, si yo me fijo en la enfermedad, en lo que los médicos llaman la historia natural de la enfermedad, yo sé que aquí tengo un eje del tiempo, cuando comienza la enfermedad que puede llevar a la muerte, y aquí tenemos en esta gráfica, en el eje de las Y, tenemos la severidad de la enfermedad. Si yo quedo infectado por pocos virus, la probabilidad de que desarrolle la enfermedad es baja. Puedo ser asintomático, puedo tener algunos síntomas, puedo infectar a las personas, pero aquí claramente es la fase viral de la enfermedad. Pero a medida que va avanzando la enfermedad, si se tienen en contra los factores que hemos visto en esta diapositiva, a medida que va avanzando la enfermedad o que la gente no vaya al médico, empieza a pasarse de la enfermedad, de la etapa viral a la parte inmunológica. Cuando la respuesta de los organismos ante la infección viral sea lo que llamamos ya una tormenta de citocinas, que empieza a dañar al organismo, y el resultado ya son una cascada de respuestas inflamatorias que provocan neumonía, sepsis, falla respiratoria, la tormenta de citocinas y finalmente la muerte. Lo que nosotros queremos hacer es precisamente evitar que se dé primero el contagio, y dos, una vez que se dé el contagio, cuando la gente empieza a sospechar que puede estar enferma, que puede haber estado infectada, inmediatamente apelar a los médicos, a las médicas, para tomar antiinflamatorios, todo esto bajo supervisión médica, desde luego, antiinflamatorios, esteroides, y esta es la fase en la que nosotros creemos que es cuando el sofosbuvir se debe estar aplicando. Pero como ven ustedes, es una enfermedad muy terrible, pero tampoco misteriosa. Ya entendemos muy bien qué es lo que pasa. Ahora, ¿cómo fue que se dio esta enfermedad? Bueno, lo primero que hay que decir biológicamente es que no es posible predecir la aparición de nuevos virus. La evolución biológica es un proceso multifactorial y es imposible, por lo tanto, predecir qué mutaciones se van a fijar en una población. Yo no sé cuáles son los virus que van a surgir. Lo que sí sé, y de eso puedo estar seguro, es que va a haber mutantes resistentes a los antivirales. Aquí hay un ejemplo muy claro que todos conocemos, que es el VIH. Todos ustedes saben que hace 30, 40 años los pacientes de VIH fallecían muy rápidamente. Ahora se les dan cócteles de antirretrovirales, y son cócteles porque si el virus muta para resistir uno de esos antivirales, tenemos otra medicina que va a impedir que mute ante ese medicamento. Pero es inevitable la aparición de mutantes resistentes. Y finalmente, a lo que se ha insistido mucho por parte de ecólogos como Julia Carabias, como el doctor Sarucán en México, o ecólogos a nivel mundial, es muy fácil predecir los procesos ecológicos que van a facilitar epidemias futuras. ¿Cómo van a ser esas epidemias? Bueno, miren, la siguiente imagen que les voy a mostrar la he usado desde hace más o menos 10 años con una sola modificación que vamos a ver enseguida. Desde hace 10 años en charlas de origen de la vida, de evolución de RNA, etcétera, en los SHs. Miren, es una lista muy impresionante. Aquí ven las epidemias recientes en los últimos 25 años. Influenza H1N1, ¿se acuerdan? En el 2009, el SARS, la influenza aviar, que puede brincar a los humanos, el Zika, el SIDA, el virus del oeste del Nilo, el ébola, y le agregué aquí el SARS-CoV-2, que lleva unos meses. Todas estas pandemias, estas epidemias, son causadas por virus y por virus de RNA. Sabíamos desde hace mucho que iban a aparecer más enfermedades causadas por virus de RNA. Hasta yo, que no soy epidemiólogo ni médico, lo sabía, lo sospechábamos.
era vox populi entre distintos miembros de la comunidad científica. Y lo que sí ahora queda perfectamente claro es que a medida que vemos cómo van emergiendo distintas enfermedades infecciosas, lo que nos damos cuenta en esta gráfica por décadas es que buena parte de esas enfermedades son zoonóticas, es decir, buena parte de estas enfermedades son causadas por brincos de virus de animales hacia nosotros. Hace 4 días se publicó un artículo fascinante que muestra que a medida que depredamos selvas, por ejemplo, acabamos con medios ambientes en donde hay fauna, flora, microbios, etcétera, que a menudo no conocemos y sabemos que los grandes animales son los primeros en morir, pero los que sobreviven cuando agredimos de esta manera ambientes silvestres son los mamíferos pequeños o las aves pequeñas que están cargadas de virus. Y cuando, por ejemplo, nosotros tumbamos un pedazo de la selva o traficamos con una especie de animal silvestre, no solamente estamos traficando con esa especie, sino estamos traficando también con sus bacterias y con sus virus. En esta gráfica que he llamado aquí muy pedantemente sociedades de consumo, ven presión urbanística, depredación ecológica que está afectando negativamente al medio ambiente. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Todos ustedes saben que una ciudad muy de moda, muy agradable, es Santa Fe, Nuevo México. La ciudad empezó a crecer, empezaron a hacer condominios horizontales muy atractivos, se pusieron muy de moda, la gente empezó a mudarse allí y rápidamente empezaron a desarrollar afecciones respiratorias causadas por un virus de ratones, de roedores, que se llama un hantavirus. ¿Qué era lo que pasaba? Que bueno, se acabaron esas praderas, esas llanuras para hacer casas y demás, condominios elegantes, pero los ratones pues empezaron a encontrar una manera de mudarse a las casas y en las heces, en el excremento de los ratones, hay una enorme cantidad de hantavirus que ahora la gente cuando usaba el retrete o barría o sacudía o tomaba un libro, empezaba a mover esos residuos y quedaba infectada. Es decir, hay una presión urbanística, depredación, etcétera, sobre el medio ambiente. Es decir, nosotros invadimos espacios de animales silvestres, pero también hay muchas especies de animales silvestres que se han adaptado a los espacios urbanos. Y les pongo un ejemplo que es pavoroso, las palomas o los pichones, que no solamente causan daños al mobiliario arquitectónico, tienen un excremento ácido que lastima estatuas, edificios, etcétera, sino además tienen una enorme cantidad de patógenos y los pichones eran originalmente silvestres. Y lo mismo pasa con los murciélagos. Miren, aquí ven ustedes los escudos de distintas poblaciones catalanas y valencianas. Este es el escudo de la ciudad de Valencia y ven ustedes que todas ellas tienen murciélagos. ¿Por qué? Porque en cuanto empezaron a hacerse ciudades, los murciélagos vieron torres, campanarios, bajo puentes, alerones, etcétera, pues rápidamente se adaptaron a vivir en estos ambientes. De hecho, aquí pueden ver ustedes cómo en el ron Bacardí, que Oscar conoce muy bien, ven ustedes aquí un murciélago que es parte del símbolo de la familia Bacardí. ¿Por qué? Porque la familia Bacardí viene de Sitges, en Cataluña, y en Sitges, como en toda Cataluña, hay muchísimos murciélagos, como en toda esa parte del Mediterráneo. Y ven ustedes aquí el escudo del equipo de fútbol de la ciudad de Valencia con un murciélago. La gente está habituada a esto con los murciélagos. Y de hecho, la fauna silvestre se adapta a los centros urbanos. No hace poco, bueno, aquí ven ustedes un mapache, pero hace unos meses Leonardo López Luján, un amigo, un colega del Colegio Nacional, mostró un video de un mapache perfectamente adaptado al Templo Mayor. En el centro de la Ciudad de México tenemos mapaches, o sea, estamos rodeados de fauna silvestre adaptada a los medios urbanos, están los coyotes, desde luego,
hace poco todos vimos un oso muy afectuoso que se acercaba a los paseantes en Monterrey. Hay el problema de los zorros, las zorras. En Inglaterra es un problema muy, muy fuerte. Y puse aquí a 3 animales que vuelan. Los murciélagos que ya mencioné, los pichones que también ya mencioné, y los cuervos, que me encantan porque es un animal brillantísimo, es una inteligencia deslumbrante, y se han hecho estudios con poblaciones de cuervos y ya los cuervos modificaron su canto, su hábitos reproductivos, etcétera, y están perfectamente adaptados a las ciudades. Es decir, en realidad las sociedades ejercemos presiones sobre el medio ambiente, pero también los animales y las plantas, desde luego, y los hongos están invadiendo espacios urbanos. Bueno, hay gente, como por ejemplo la directora actual del CONACYT, que dicen esto es culpable, es el resultado de estar en condiciones que afectan los modos tradicionales de vivir, que al tener un desarrollo capitalista que afecta al medio, abandonamos prácticas tradicionales y esto nos expone a nuevos patógenos. Sí y no, porque estas fotos que bajé del internet, aquí, perdón, esto se cayó, no se nota la referencia, les muestran, son fotos de Tailandia, y pueden ver ustedes aquí a este caballero que está saliendo de una cueva en un pueblo tailandés. Esto que ven aquí como una casa es una cueva totalmente ya adaptada para que la gente entre y recoja costales y costales de guano de murciélago, porque la gente desde hace cuando menos 600 o 700 años sabe que el guano de murciélago es extraordinariamente fértil. Es decir, estamos en contacto directo con estos organismos todo el tiempo. Y en el caso de la pandemia de COVID-19, no tenemos ninguna duda. Los coronavirus estaban en murciélagos, de murciélagos pasaron a civetas. Las civetas, la gente en China las tiene como mascotas o se las comen, con lo cual se parecen a los mexicanos, porque los mexicanos o comemos iguanas o las tenemos como mascotas. Pasaron a cerdos y aquí salió otra pandemia, pero esta no nos causa mayor problema. Pasaron al MERS-CoV infectando, eran murciélagos que comen la fruta de las palmas, caen al suelo, los camellos se las comen, se infectan y luego de los camellos brinca a las personas y ahí es el MERS-CoV. Otros murciélagos han dado origen, estamos casi seguros, al SARS-CoV-2, a otros virus. El de los roedores brinca a las vacas y de aquí salió la pandemia de HCV-OC43, que en 1890 provocó cerca de 400,000 muertes en Europa. No brincó a América venturosamente y no conocemos bien a bien cuál es el vector intermedio de estos otros coronavirus. Ahora, esto significa que debemos atacar los coronavirus, a los murciélagos en modo alguno. Los murciélagos llevan millones de años conviviendo con estos coronavirus y, por ejemplo, recuerdan ustedes, voy a hacer algo que me choca hacer, perdón, pero debía haber puesto otra imagen. Recuerdan ustedes que la infección por coronavirus despierta esta respuesta inflamatoria. Esto es muy, muy típico en todos los pacientes que finalmente fallecen, muchos desafortunadamente de COVID-19, y me disculpo por hacer esto. En el caso de los murciélagos, se publicó un estudio hace, ¿qué será? 10 días, 15 días a lo sumo, en donde se ve que los murciélagos tienen los genes que determinan la respuesta inflamatoria inhibida. Es decir, la adaptación, la coexistencia de coronavirus y murciélagos ha favorecido a aquellos murciélagos que saben cómo evitar la respuesta inflamatoria que los puede matar. Entonces, se dan ustedes cuenta que estudiar los murciélagos es importantísimo para entender también cómo podemos nosotros mismos sobrevivir. No tenemos ninguna duda de la relación evolutiva de el SARS-CoV-2 con
coronavirus de murciélagos, de pangolines. Hay distintas maneras de leer este árbol evolutivo, ahora se ha completado, pero no tenemos ningún problema para entender esa relación biológica muy estrecha. Y una vez que brincó a la población humana, los coronavirus, pues ha seguido evolucionando. Aquí ven ustedes un ramillete de un árbol evolutivo donde ven 6 colores distintos. Bueno, cada uno de estos colores me indica un grupo, un linaje de distintos coronavirus. El coronavirus del SARS-CoV-2, el responsable del SARS-CoV-2 sigue evolucionando, más o menos muta un par de veces por mes en promedio, pero hemos seguido aquí en México, la gente de San Luis Potosí, de Cuernavaca, de biotecnología y en mi laboratorio, estamos siguiendo con mucho, mucho cuidado todos los días las mutaciones y no ha aparecido ninguna mutación más agresiva, que sea menos violenta. O sea, el virus es realmente muy estable, lo cual, insisto, es una buena señal porque significa que cuando tengamos vacunas vamos a ser nos van a ser bastante útiles por un rato. Bueno, el virus se ha transmitido con una rapidez extraordinaria. Hay zonas donde no tenemos datos, por ejemplo, en el Amazonas, sabemos que los grupos indígenas del Amazonas están cayendo enfermos con una rapidez enorme, porque muchos de ellos no han estado expuestos a las enfermedades que tenemos en otros centros, en otras partes. Entonces los pobres, una influenza los puede matar. Además es un grupo marginado, el racismo brutal de Bolsonaro los ha lastimado enormemente. En el África subsahariana sabemos que la pandemia está creciendo muy rápidamente, pero no sabemos qué tanto. La India está mucho bajo la mira de la Organización Mundial de la Salud porque los datos no son buenos, y desde luego en Siberia o en Groenlandia vemos menos casos de coronavirus porque las zonas simplemente están menos habitadas, igual que Alaska. Pero en este momento el único continente del cual tenemos la certeza que no hay coronavirus es la Antártida. Pero eso no es ningún consuelo. Lo que tenemos que hacer es garantizar que podemos frenar la expansión de la pandemia con las medidas de higiene como la distancia, el lavado de manos, el cubrebocas, etc. En este momento, permítanme insistir, no tenemos una buena vacuna. Está desde luego lo de la vacuna rusa, pero hay que ver si no va a ser problemática. No tenemos medicamentos todavía. En mi laboratorio propusimos el sofosbuvir, como ya mencionaba Morris muy amablemente, porque inhibe la replicación de los virus de la hepatitis C, y como ya vimos, todas las polimerasas de los virus de RNA que hemos estudiado se parecen, pero la verdad es que en este momento no tenemos ningún medicamento y hay como mucha desesperanza. Yo debo confesarles, como decía al principio, que no me he desanimado. Sigo confiando en la ciencia y en la cultura como las armas que nos van a salir. Y cuando estaba preparando esta charla, que es básicamente la misma que he dado a otros grupos que amablemente me han invitado, me encontré con unas cartas de Mandela, que es un personaje que yo respeto muchísimo. Se pasó 25 años en prisión, y en una carta que le manda a su esposa dice: lo que importa no es tanto la discapacidad o el problema que uno padece, sino la actitud que se tiene hacia ello. El hombre que dice: conquistaré esta enfermedad y viviré una vida feliz, ya está a medio camino de la victoria. No olvides jamás que la esperanza es un arma poderosa, perdón, incluso cuando todo lo demás está perdido. Y yo sigo teniendo esperanza en que vamos a poder conquistar la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo me imagino que hay algunas dudas. Quiero checar quiénes están levantando. Philip, veo que está levantando la mano. Por favor, Philip, comienza con la parte de preguntas y comentarios, en lo que veo los demás. ¿Quién más ha levantado la mano después? Julieta.
Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Brillante su plática, como todas las que le hemos escuchado, los que hemos tenido la fortuna de haberlo escuchado ya. Muchas gracias. Yo simplemente quería preguntar si la situación del vegetarianismo podría evitar pandemias de este tipo, porque vemos que todo pasa de animales a animales hasta llegar al ser humano. Entonces, quizá tengamos una situación equivocada en relación a la alimentación que tenemos. No, yo no recomiendo a nadie el ser vegetariano, pero la gente que decide serlo, desde luego la recomendación es que lo hagan bajo la supervisión de una médica, un médico que les diga de dónde sacar otro tipo de proteínas, nueces, quesos, etcétera, ¿no? Y yo creo que el problema más bien aquí es, no estoy haciendo propaganda ideológica en modo alguno, pero sí quiere decir que el desarrollo capitalista desenfrenado, desarrollo que vemos también en regímenes que se preciaban de socialistas o de comunistas, lo que está provocando es un contacto cada vez más estrecho con selvas, con ambientes donde entramos en contacto una y otra vez con especies o de microorganismos o con patógenos para los que no estábamos familiarizados. Y luego aquí sí entra una lógica que es muy perversa, que esta fue la lógica de las compañías farmacéuticas y la falta de visión de los gobiernos. Edward Holmes, que es un gran virólogo australiano, lo mencioné en una de las imágenes que vieron, hace como 10 o 12 años dijo, ¿y por qué no creamos antivirales lo suficientemente generales como para poder hacerles modificaciones ligeras y entonces cuando se nos presente una pandemia poderlos refinar muy rápidamente? Y nadie le hizo caso. Hay otro ejemplo que es muy patético, que da mucha tristeza, y es hace como 15 años, 12 años, un grupo alemán comenzó a desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2, el SARS, el que apareció en China. Y la vacuna iba muy bien, pero la gente dijo, ya se acabó la pandemia, ¿para qué la desarrollas? No tiene caso. Y le quitaron el dinero. Toda proporción guardada, lo mismo lo estamos viendo en otros países. Por ejemplo, en México, los virólogos, la Sociedad Mexicana de Virología, que tiene una actitud maravillosa, tienen líneas telefónicas abiertas, los virólogos, las virólogas jóvenes están todo el tiempo dando ayuda, etcétera. Habían creado lo que se llamaba la Red Mexicana de Virología, en donde promovían que los estudiantes estudiaran virología, que vieran la importancia de los virus en términos económicos, médicos, biológicos, etcétera. Llegó el CONACYT y dijo, se acabó el dinero para las redes temáticas. Y esto pasó 4 meses antes de que arrancara la pandemia. Entonces, hay una falta de visión terrible en estas cosas, ¿no? Una falta de visión que a veces está relacionada con el hecho que los políticos no necesariamente tienen como consejeros a científicos en distintas áreas, o bien que la lógica implacable de las compañías farmacéuticas. Después de la producción de armas, el mayor negocio en el mundo es el de los medicamentos. Y entonces, bueno, nos ha dejado inermes. Yo espero que de las lecciones que aprendamos ahora sea precisamente el que tenemos que prestar atención al tipo de desarrollo que tenemos, por un lado, y por otro lado, al tipo de relación que queremos tener con el ambiente, ¿no? Gracias. A sus órdenes. Julieta, adelante. Nada más, exacto, ya, listo. Extraordinaria exposición, extraordinaria. Muchas gracias. Muy interesante, de veras, fascinante.
yo tengo una preocupación a nivel personal. Por favor. El tema inmunológico es muy débil. La razón, lo que yo hago para evitar que me esté atacando mi sistema inmunológico es tomar muchas vitaminas. Tomo hierro, tomo multivitamínicos, tomo Tri-B12. O sea, estoy tratando de fortalecer mi organismo. ¿Eso sirve de algo o es perder el tiempo? Bueno, mire, hubo un científico extraordinario, Linus Pauling, que yo respetaba muchísimo, pero se le ocurrió de repente que la vitamina C, y nadie entendemos de dónde sacó la idea, bueno, se tiene una idea, de que con eso se fortalecían los sistemas inmunológicos. Si yo tomo mucha vitamina C, lo que voy a hacer es una pipí con mucha vitamina C, porque la vitamina además la voy a estar expulsando. La vitamina D-C que se sabe que puede modular parte de las respuestas inmunológicas, pero el exceso de vitaminas puede tener problemas muy severos. Las vitaminas, cualquier cosa que uno le pueda poner al organismo puede tener consecuencias severas y yo no le recomendaría ni automedicarse ni dejar de tomar las vitaminas sin el consejo de un profesional de la salud. Lo que sí le puedo decir es que si usted con tanto cuidado toma vitaminas como complementos para fortalecerse, seguramente es muy cuidadosa en su vida cotidiana, seguramente se lava las manos muy bien, seguramente lava muy bien sus alimentos, seguramente si sale a la calle, sale con un cubrebocas o pide que del supermercado, de la tienda le manden cosas, seguramente evita los sitios cerrados, las sinagogas, ¿no? Para poner un ejemplo, yo estoy sorprendido, me platicó bueno, ya somos amigos, que me resulta admirable. Carol Perelman me explicó que ella dirige muchas cosas de difusión científica, me explicó la rapidez con que la comunidad judía inmediatamente dio una serie de medidas para proteger a la gente, para garantizar que se evitaban las infecciones y demás, ¿no? Entonces, no hay que ir a la sinagoga si la sinagoga es pequeña, tiene aire acondicionado, no hay que ir a los templos, afuera sí se puede estar, pero seguramente si usted es tan cuidadosa con su Sí, no estoy saliendo más que lo indispensable y estoy en la casa y todo lo lavo y todo lo desinfecto. Yo le puedo garantizar que eso es suficiente y al menor asomo de un problema así que usted crea que tiene que ver con COVID, inmediatamente hablar con una médica, con un médico y prestar la atención debida. Pero le puedo decir que como mujer está con muchas más ventajas que los que tenemos Oscar y yo, por ejemplo. Muchas gracias. Y felicidades, doctor, muy interesante. Muchas gracias, a sus órdenes. No sé si Oscar quiere comentar algo sobre el medio ambiente. Antes, a lo que bien dice Toño, en efecto, yo en lo personal he hablado con amigos que son embajadores, gobernadores de sinagogas. Les he pedido que todavía no abran, por favor. Sí me han hecho caso. Creo que desafortunadamente Ramat Shalom sí abrió. Espero que con suficientes medidas de sanitarias y suficiente de distancia, ventilación. De todas maneras, yo creo que el doctor Lascano concuerda conmigo que todavía no es momento de abrir servicios religiosos. Y a lo que decías, Julieta, en los vitamínicos, no sé si el doctor Lascano quiere abundar un poco en cuanto al zinc. ¿Te acuerdas, Toño, que encontraron que el zinc inhibe la polimerasa de SARS-CoV-2? Sí, así es, muy rápidamente. La inhibe, pero no se entiende muy bien cuál es el mecanismo. Nosotros en mi laboratorio acabamos de enviar antier, enviamos un artículo de investigación porque nos llamó mucho la atención la exonucleasa, esa enzima que es editora. Y nos dimos cuenta que es una molécula que se parece a las exonucleasas que tienen las células.
Y en células sabemos que las inhibe el litio. Ahora, el litio, curiosamente, está usado desde hace mucho, mucho tiempo. Se receta para desórdenes de personalidad, para problemas de depresión y otro tipo de perturbaciones mentales, claro, bajo receta médica, y revisando la literatura nos dimos cuenta que el litio también tiene actividad antiviral. Y entonces en ese artículo dijimos, bueno, esto sería otra posibilidad, pero todo eso tiene que ser con prescripción médica y no con ir a comprar zinc soluble a la farmacia, ¿no? O Exacto. litio en solución. Lo voy a consultar con mi médico. Sí, sí, Exactamente. absolutamente. Yo no soy médico, pero soy un hipocondríaco muy profesional. Entonces, soy incapaz de tomarme una aspirina sin preguntarle a un médico, ¿no? Mm, De hecho, no sé si Oscar o Linda, la maestra Lasky, quieran comentar primero. Oscar ya tiene abierto el micrófono. Oscar, ¿quieres Ya conseguí comentar un del audífono medio con un ambiente? micrófono. Y Pues no después, sé Linda exactamente qué Lasky. es lo que quieres que mencione del medio ambiente. Ah, Primero saludar a Toño y darle las gracias por la excelente plática. Encantado, hombre. Pues no, digo, simplemente el problema yo lo expliqué en la plática que di ya hace un par de meses acá, es y lo mencionó Toño, pues es este tráfico, digamos, de fauna por un lado, que obviamente está aparejado con la destrucción ambiental, con, con la deforestación, si lo queremos ver en otro sentido, la falta de respeto a la naturaleza. Y bueno, pues obviamente esto es por decirlo así, una reacción a todas estas agresiones por parte de la naturaleza. Lo podríamos ver así si ustedes así les parece. Lo mejor es pues de tener una política conservacionista y no comer cosas tan exóticas como todo lo que comen en China. Digo, yo siempre cuando trabajaba con tortugas aquí en Veracruz, muchas veces tenía que ir a comprarlas al mercado porque era muy difícil encontrarlas en naturaleza y yo me burlaba de los veracruzanos que se comían todo lo que se mueve, pero que eran tan moralistas que no se comían entre sí mismos. Y yo creo que los chinos están peor que los veracruzanos. Entonces, ese sí es un problema y como bien lo señaló Toño, yo lo señalé en mi plática, todos estos virus pasan de animales al humano a través de diferentes medios y no tenemos por qué estar comiendo ese tipo de proteína animal tan exótica y menos en estos que les llaman wet markets, en donde están vivos los animales silvestres y en donde ahí es donde la gente se contagia y de ahí pasa al resto de la población, ¿no? Eso es lo que podría yo comentar. gracias, Oscar. La maestra Lasky tiene una pregunta o comentario. Yo, perdón, creo que a la maestra Lasky la conozco de algo porque me resulta muy, 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 muy familiar, pero no sé de dónde. Exacto. Yo te quería decir que a mí me conoces por Gustavo Martínez Meckler. Ah, claro. La semana pasada me tocó aquí mismo dar una plática. Yo soy arqueóloga, soy colega pues, el maestro Matos fue mi director de tesis, Fernando López Aguilar fue mi otro director de tesis y demás. Te conozco súper bien y soy tu fan, punto. Es muy amable, gracias. Muchas gracias, Linda. O sea, soy tu fan en todas. Estoy atrás de ti, de todas tus pláticas, de todo lo que escribes y de todo lo que te ha ido últimamente. Estoy de tu parte y te abrazo desde aquí de mi casa. Yo tengo una pregunta. Por favor, gracias. Y decir, con respecto a los linfocitos T, ¿tienes algo que decir con respecto a los coronavirus y por qué alguno de los médicos del ABC decía que lo más importante era reconstituir los linfocitos T, que eran los que iban a atacar al virus?
Sí, a ver, en el ABC, por cierto, hay un médico, un grupo de médicos espléndidos. Hay un médico que no conozco en persona, pero lo he escuchado varias veces, impulsado por Carol Perelman, de hecho, que fue quien me habló de él ya de manera más precisa. Francisco Moreno Sánchez, me parece que se llama. Yo vengo de familia de doctores, por eso te digo, mi papá era pediatra, mi hermano es cirujano del ABC, etc. Ya, y vamos a ver, la respuesta, uno habla siempre de anticuerpos, pero en realidad la respuesta inmunológica que tenemos es complicadísima. Tenemos muchos componentes. Yo hace poco presenté en una charla a un amigo que quiero mucho, a Rafael Bojalil, y al presentarlo dije que hay dos partes del cuerpo animal, del cuerpo humano en particular, que son fascinantes, que son el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Son de una complejidad extraordinaria. Y en el caso del sistema inmunológico, lo que uno ve es, siempre se hablan los anticuerpos y las vacunas, lo que hacen es generar anticuerpos, etcétera, pero los linfocitos T son parte de la respuesta celular a las infecciones. Y algo que se encontró con algunas infecciones de SARS-CoV-2, de este virus nuevo, es que la gente presentaba muy poquitos anticuerpos y fue de donde se soltó ese terror, ese temor de muchos de que a lo mejor, aunque nos infectáramos, nunca íbamos a poder tener una vacuna que sirviera, hasta que a los inmunólogos se les ocurrió ir a ver las células T y encontraron que tienen una respuesta buenísima. Y algo que es muy alentador, es el hecho de que hay gente que nunca ha estado expuesta al SARS-CoV-2. Probablemente los que estamos aquí, ninguno hemos estado expuestos al SARS-CoV-2, pero si examinan nuestras células T, nuestros linfocitos T, van a encontrar que lo reconocen. ¿Qué es lo que están reconociendo? No a este virus en particular, sino a sus primos o a sus primos hermanos, o a sus primos más lejanos. Y entonces allí el problema es cómo potenciar esa respuesta, que tal vez, esto sí queda en el terreno total de la especulación, hasta hace 3 o 4 días era una posibilidad. Tal vez la gente que ha tenido estas gripas brutales, provocadas por coronavirus, pero que está perfectamente bien, tal vez sea inmune, al menos en parte, al SARS-CoV-2. Es un experimento que tendríamos que esperar a que hiciera la naturaleza, pero hasta ahora no tenemos ninguna prueba de que, vamos, no tenemos la prueba así directa. Sé que hay un grupo en Israel tiene un grupo de inmunólogos deslumbrantes, están trabajando mucho con estos anticuerpos sintéticos y demás. Sé que hay un grupo que estaba tratando de, seguramente ya lo hicieron, estaban tratando de hacer animales que tuvieran componentes del sistema inmunológico humano, animales transgénicos, exponerlos al virus y ver cómo reaccionaban. Claro, extrapolar de un animal a los humanos no necesariamente es tan mecánico, ¿no? Pero pudiera ser. Ay, gracias, y sigo siendo tu fan. Pero ahora con... generosa. Muchas gracias. Gracias, Linda. Toño, se me olvidó decirte que aquí tenías muchos fans, pero ya va saliendo poco a poco. Muchísimas gracias. Y Abel tiene una pregunta o comentario y nos queda... bueno, Abel, una pregunta rápida porque nos quedan segundos para terminar la sesión. Bueno, entonces, mira, tengo la pregunta, ¿por qué en México y también otros países la comunidad científica tiene tan poquito peso sobre la sociedad, especialmente con una pandemia? Yo creo que eso tiene que ver porque, a ver,
En el siglo XIX, la respuesta muy rápida, en el siglo XIX fue cuando se crearon las sociedades científicas en Europa, se crearon departamentos de ciencia, etc. En el siglo XIX los latinoamericanos en general y en particular los mexicanos estábamos siendo invadidos, teníamos azonadas, teníamos golpes de Estado, teníamos muchísima inestabilidad política. A finales del siglo XIX, con don Porfirio Díaz, es cuando se empieza a crear una comunidad científica, se viene la revolución y otra vez todo se va al traste. Llega Vasconcelos, que promueve la cultura de una forma extraordinaria, pero los mexicanos casi no vemos a la ciencia como parte de la cultura. Yo creo que ese es un problema muy severo. Casi no la entendemos como un componente esencial que habría que promover. En México la ciencia se ha desarrollado al amparo de las universidades, básicamente, que, bueno, nunca han tenido el presupuesto suficiente. Y a mí me gusta decir que en México la ciencia siempre ha sido una especie de anexo, apéndice en los informes presidenciales. En el 2017 íbamos muy bien con Peña Nieto y de repente el propio Peña Nieto ordenó un recorte de un 25%. Entonces, PRI o PAN o PRD o Morena o lo que sea, lo que uno ve es que a los partidos les ha fallado el tener un proyecto científico a largo plazo. La ciencia solo se desarrolla a largo plazo, no es algo que uno pueda tener así de inmediato. Ahora, si compara uno, por ejemplo, con el caso alemán, con el caso israelita o con el caso francés, uno se queda atónito porque lo que hizo la señora Merkel a mí me dejó sorprendido. Un virólogo del Charité en Berlín se dio cuenta de lo que estaba pasando. Es un virólogo muy respetado, habló con el ministro de Salud, los dos fueron a ver a la señora Merkel y le dijo hay que hacer pruebas y hay que hacer esto. Le hicieron caso y en Alemania la pandemia está muy bien controlado. En el caso israelita, por ejemplo, también es asombroso. Hay este consejo de los 7 sabios o no sé cómo se llama, donde está una amiga mía que seguramente todos ustedes conocen, Ada Jonas, y ella contaba cómo de inmediato fueron a ver al gobierno, es decir, al ministro de Salud, dijeron, a ver, este es un problema así de severo, e inmediatamente tuvieron todo el apoyo gubernamental. Claro, son respuestas políticas complicadas, etcétera, pero uno ve la manera maravillosa en que países en donde la opinión de los científicos se ha tomado en cuenta, están controlando la situación. En México es escandaloso que llevemos más de 50,000 muertos registrados. Y hoy encontré yo una cosa alentadora, que el presidente dijo, si los científicos del gabinete me dicen que el cubrebocas sirve, lo voy a usar. Entonces, yo estoy en el programa de Denise Merkel y hoy dije que los científicos del gabinete, que no son muy buenos, que le digan que use el cubrebocas porque da un ejemplo, sienta un precedente y no vemos este horror de que yo vivo en Polanco, me asomo por la ventana y la tercera parte de la gente que veo anda sin cubrebocas. Ve uno en las noticias lo que pasa en Iztapalapa o en Xochimilco o en el Zócalo con las protestas y la gente está sin cubrebocas. Entonces uno se da cuenta ahí, la ciencia sigue siendo anecdótica en el país, ¿no? Okay. No sé si Yo, eso... a la falta de tiempo no vamos a poder oír las preguntas y comentarios de Ramón Michan y de Oscar Flores, pero Toño, te mandamos un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. ¿Por qué no hacemos una sesión 2? Y esperamos que